Alias Fito se declara no culpable de delitos de tráfico de cocaína a gran escala, tráfico de armas, entre otros, durante su primera audiencia en Estados Unidos. En Tumbaco, provincia de Pichincha, el bloque de seguridad capturó al asambleísta Santiago D., acusado de presuntamente haber violado a una menor de 12 años. Continúa el drama en el sur de Quito por la falta de agua potable. El municipio capitalino aún no ha logrado reponer la tubería para normalizar el servicio. En lo internacional, tragedia en Bangladesh. El accidente de un avión contra una escuela deja al menos 16 fallecidos y centenares de heridos. En los deportes, Moisés Caicedo fue condecorado en la Asamblea Nacional tras ser campeón del Mundial de Clubes con el Chelsea. El niño Moy recibió la distinción Vicente Rocafuerte por sus méritos deportivos. Amigos televidentes, buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7 este lunes 21 de julio del 2025. Como siempre, les agradecemos que nos sigan también a través del telegrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Buenas noches nuevamente. Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias por acompañarnos esta noche acá en el Noticiero Estelar. Recuerden que en sus pantallas ya cuentan con el código QR, que como siempre los invito a que lo escaneen con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Aquí arrancamos con la información. Acompáñenme. Ese lunes, Adolfo Macías Villamar tuvo su primera audiencia ante la justicia de Estados Unidos después de ser extraditado el pasado domingo. Alias Fito se declaró no culpable de delitos de tráfico de cocaína a gran escala, tráfico de armas, entre otros. El narcotraficante estará tras las rejas en el centro de detención de Brooklyn, en Nueva York. Esposado de manos y portando una botella de agua, así entró Adolfo Macías Villamar a su primera audiencia en una corte de Estados Unidos. La diligencia de arraignment no duró ni media hora. En aproximadamente 20 minutos, la jueza Beres Canlón de la Corte de Brooklyn leyó en inglés los cargos que se le acusan como tráfico de cocaína a gran escala, tráfico de armas, entre otros. El procesado, junto a su abogado Alexei Swatch, se declaró no culpable de los cargos. La jueza dictó prisión preventiva para alias Fito en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York. Aquí el narcotraficante estará aislado y recibirá atención médica. Según la defensa de alias Fito, no ha podido revisar el expediente del narcotraficante, pues apenas la noche del pasado domingo llegó a suelo norteamericano tras ser extraditado desde Ecuador. El operativo de traslado y entrega se cumplió desde las 12 del mediodía con la intervención del bloque de seguridad liderado por el ministro Reinberg. La extradición de alias Fito se da en menos de un mes de su recaptura y es un fuerte golpe para la delincuencia organizada. José Adolfo Macías se convierte así en el primer ecuatoriano extraditado después de la aprobación de la consulta popular del 2024. Que en la consulta popular llevada a cabo en abril del 2024, con más del 60% de aprobación nacional, y gracias a los ecuatorianos que confiaron en el gobierno nacional, se dio paso a la extradición de nacionales y con ello el resultado concreto es que el día de hoy alias Fito no esté en territorio nacional. El traslado del narcotraficante podría abrir la puerta a nuevas extradiciones de otros narcos requeridos por Estados Unidos. Aún está pendiente que sus dos lugartenientes, alias Churón y alias Topo, también pasen por el mismo proceso que Fito, pues tienen acusaciones pendientes con la justicia norteamericana. La próxima audiencia que enfrentará Adolfo Macías Villamar será el 19 de septiembre. Edison Saavedra, Noticias 7. Y mucha atención porque el ministro del Interior confirmó en este caso que el bloque de seguridad, gracias al trabajo coordinado y la investigación de la policía y fiscalía, lograron poner en órdenes de las autoridades al, en este caso, asambleísta Joseph Santiago D., investigado como presunto autor del delito de violación a una menor de edad de 12 años. Recordemos que contra él pesaba una orden de detención para la formulación de cargos.
El asambleísta fue denunciado el pasado 8 de julio cuando el padre de la menor señaló ante Fiscalía que el hecho habría sucedido durante una reunión social donde estaba el legislador y familiares de la niña. Desde que se conoció la denuncia públicamente, no se supo del paradero de Santiago D., por lo que el Ministerio del Interior ofreció una recompensa de $100.000 por información que condujera a su ubicación. En estos momentos el asambleísta está bajo resguardo de las fuerzas del orden. En las horas próximas seguramente se realizará la formulación de cargos donde el juez que lleva el caso posiblemente le dicte prisión preventiva. El alcalde de Guayaquil, Aquiles A., se colocó un grillete electrónico en cumplimiento con las disposiciones del juez que lleva el caso AAA. El magistrado llamó a juicio al burgomaestre y 15 personas más por el presunto delito de comercialización ilegal de hidrocarburos. Tal y como lo dictó el juez Renan Andrade, quien lleva el caso AAA, el alcalde de Guayaquil, Aquiles A., esta vez sí se colocó un grillete de monitoreo electrónico tras ser llamado a juicio por el presunto delito de comercialización ilegal de derivados de petróleo. Adicionalmente, el alcalde guayaquileño no podrá salir del país y deberá presentarse periódicamente ante la autoridad. Durante 10 días el magistrado escuchó los elementos de cargo y descargo. Finalmente decidió llamar a juicio al burgomaestre y a 15 personas más. Fiscalía sostiene que se habría identificado diferencias entre el volumen de combustible despachado por Petroecuador y el facturado por estaciones de servicio como Fuelcorp, Corpalubri, Ternape Petroleum, Indudiesel y Copedesa, esta última vinculada directamente al alcalde Aquiles A. Las operaciones de estas empresas no coincidirían, por lo que se sospecha que el diésel subsidiado habría sido vendido en zonas no autorizadas. Se calcula que el monto de perjuicio al Estado sería de $61 millones, lo que equivale a 2.7 millones de galones de combustible entre el 2023 y 2024. Los hechos que se investigan ocurrieron antes de que Aquiles asumiera como alcalde de Guayaquil, por lo que no goza de fuero de corte provincial. De su parte, la defensa del burgomaestre rechazó el fallo e indicó que apelarán la decisión judicial. El Código Orgánico Integral Penal sanciona el delito de tráfico ilegal de combustibles con penas que van desde los 5 hasta los 7 años de prisión. Edison Saavedra, Noticias 7. Y atención, porque Aquiles A. no es el primer caso de un político vinculado al correísmo con grillete electrónico. Si bien su caso es ajeno a las funciones que ha efectuado como alcalde, en la siguiente nota les repasamos otras autoridades que usaron el dispositivo de vigilancia como parte de un proceso judicial. El alcalde de Guayaquil no es el primer político al que le toca colocarse un grillete electrónico por un proceso judicial en su contra. Otros burgomaestres, como Jorge Yunda, cuando estuvo al frente de Quito, también lo portó mientras se investigaban denuncias por presuntas irregularidades. Sin embargo, Aquiles A. tiene una coincidencia, pues es el octavo de la agrupación política a la que representa en usar dispositivo electrónico. Uno de los más recordados del correísmo es el ex vicepresidente Jorge Glass, quien en 2022 cambió cárcel por casa y ahí fue obligado al grillete, aunque tiempo después regresó a prisión. Una situación similar atravesó a Alexis Mera, ex secretario jurídico y sentenciado por el caso Sobornos, a quien durante las investigaciones también le pusieron el dispositivo de vigilancia. En cambio, hay dos exautoridades del correísmo que se despojaron de sus grilletes para fugar del país. El exministro de Turismo, Fernando Alvarado, quien se lo retiró en 2018 para escapar hacia Colombia y luego a Venezuela. Y la exministra de Vivienda, María de los Ángeles Duarte, que hizo lo propio en 2023 para huir desde la Embajada de Argentina en Quito, donde estaba asilada. Otras figuras correístas con grillete fueron Pamela Martínez, quien brindó la información para el caso Sobornos, Virgilio Hernández y Paola Pavón, ambos cuando eran investigados por presunta rebelión en las protestas del 2022. Pero con estos últimos, al igual que con el alcalde de Guayaquil, hay que diferenciar. Esta no es una causa penal por su condición de alcalde de Guayaquil, sino como propietario de un negocio de distribución de gasolina. No se trata de un delito contra la administración pública, sino un delito distinto que es el de tráfico de combustibles. Por lo tanto, hay una diferencia con los otros que dentro del correísmo estuvieron con grillete. Cabe recordar que el dispositivo electrónico de vigilancia es una medida cautelar que se aplica
para evitar la fuga del procesado y garantizar que acuda a las instancias de un juicio. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Javier J., procesado por casos de corrupción y prófugo de la justicia, no asistió presencialmente a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para dar sus declaraciones tras ser mencionado por Daniel Salcedo en contratos hospitalarios. El presidente de la Mesa Legislativa, Ferdinand Álvarez, responsabilizó a Javier J. por posibles atentados en su contra. A pesar de que en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea había una silla con su nombre, Javier J., prófugo y procesado en casos de corrupción, no asistió a su comparecencia que en días pasados él mismo solicitó. Los legisladores aceptaron sus declaraciones siempre y cuando asista presencialmente. Él no ha tenido la valentía, ni la tendrá tampoco de venir al país, ni tendrá la valentía de sentarse en esa silla. ¿Por qué? Porque es un prófugo de la justicia. El presidente de la Mesa Legislativa, Ferdinand Álvarez, calificó el pedido de Javier J. como un show barato, sumado a acusaciones que el procesado publicó en redes sociales, incluso en contra de Álvarez. No que un prófugo desde afuera venga y señale y lance tantas injurias y calumnias como él así se le ocurriera. Porque, insisto, tiene en su miseria lo único que tiene es plata, nada más. El asambleísta responsabilizó a Javier J. por posibles atentados en su contra. Desde hoy responsabilizo directamente al señor Javier Jordán, que si algo me llega a pasar a mí o a mi familia, usted es el único responsable. Sabemos que tiene ya una corvinita en su haber, porque usted está acusado también de haber participado como financista para el asesinato del señor Fernando Villavicencio. Claro, yo no voy ni quiero correr con la misma suerte. Este pedido de comparecencia se da después de que el sentenciado a 30 años de prisión, Daniel Salcedo, explicara en esta misma comisión cómo funcionaba una red de corrupción para hacerse de contratos públicos en hospitales, que salpica a Javier J., el ex asambleísta Ronnie A. y el ex ministro José S. Lo que el señor Salcedo dijo, por más que el señor Jordán sea un delincuente, lastimosamente no tiene respaldo, no tiene sustento. No entregó un solo documento. La Mesa Legislativa esperará que Salcedo entregue los documentos que respalden sus acusaciones en un plazo de 10 días. La comisión busca identificar cómo operarían mafias en el sistema de salud pública durante la pandemia, cuya operación habría causado un perjuicio al Estado de $1.600 millones. Edison Saavedra, Noticias 7. Y en la ciudad de Quevedo, taxista fue rescatado por agentes de la Unidad Antisecuestros y Extorsión de la policía. En otro operativo también realizado en Guayaquil, agentes de la UNACE liberaron a una mujer que estaba retenida en contra de su voluntad. Los secuestradores pedían por su libertad $250.000. Le entregamos sana y salva a su familia. Bienvenida a la libertad. Se trató del reencuentro más esperado. Esposo, hijo y demás parientes tuvieron que esperar varios días que se convirtieron en eternos para poder abrazar a la mujer de 49 años de edad que fue secuestrada por varios sujetos armados cuando regresaba a casa junto a su esposo. Y quienes pedían una cantidad de $250.000 americanos. Al no contar con semejante cantidad, optaron por pedir ayuda a la policía. Agentes de la UNACE asesoraron en las negociaciones. En base a técnicas investigativas, lograron llegar a donde tenían a la mujer en cautiverio. Dar una luz de esperanza a las familias ecuatorianas, en este caso, entregarles sana y salva a una persona que fue secuestrada en el sector de Salitre. En el operativo fueron detenidos 2 sujetos de nacionalidad ecuatoriana, quienes serían parte de la banda de secuestradores, un caso donde la familia confió en la policía y los resultados fueron los esperados. La víctima volvió a casa. De los 2 aprehendidos, uno tiene un antecedente por robo en el año 2024, es decir, estamos dentro de la línea de investigación. Pero no fue el único caso. La UNACE se activó ante la denuncia de un secuestro a un taxista en la ciudad de Quevedo. En este caso, los delincuentes lo abordaron como pasajeros y cuando estaban en un punto algo desolado, lo sometieron y lo llevaron en contra de su voluntad. Los familiares empezaron a recibir llamadas del celular de la víctima exigiendo $5.000 para su liberación. Las acciones investigativas permitieron encontrar a la víctima en una casa abandonada. Señor, la Policía Nacional el día de hoy le ha devuelto la libertad.
Bienvenido, tranquilo. 3 sospechosos de haber participado en el secuestro fueron capturados, uno de ellos de extranjero. Iván Casamen, Noticias 7. El bloque de seguridad desplegó miles de uniformados en las ciudades de Manta y Portoviejo durante este fin de semana para reforzar las tareas de seguridad ciudadana. Militares realizaron controles de armas, explosivos, entre otros. El despliegue fue masivo y contundente. Desde la noche del pasado viernes 18 de julio, más de 2.000 uniformados del bloque de seguridad se ubicaron en zonas principales de las ciudades de Manta y Portoviejo en la provincia de Manabí, catalogadas como conflictivas debido a los últimos hechos violentos. Durante los puntos de control instalados en varios sectores, militares revisaron uno a uno los vehículos que transitaban en búsqueda de traslados ilegales de armas o drogas, o incluso tenencia de explosivos. También a varias personas se les detuvo su marcha para solicitar documentos y el chequeo respectivo. Estas acciones incluyen controles estratégicos, patrullajes preventivos y allanamientos dirigidos basados en información de inteligencia militar. Y las acciones dejaron resultados. Según el Ministerio de Defensa, no se registraron muertes violentas en Manta durante la noche del viernes. De su parte, la policía hizo lo propio, con más de 2.500 uniformados que también se desplegaron en Manta. Sobre esto, el ministro del Interior, John Reinberg, se pronunció en redes sociales. Manta no está sola y nunca lo estará. 2.500 policías resguardan la ciudad, desplegados en puntos estratégicos. El mando policial se encuentra en territorio liderando operaciones. El gobierno, a través del bloque de seguridad, actúa sin tregua. Nada ni nadie nos detiene. Estas acciones se dan en el contexto del conflicto armado interno ratificado por el presidente Daniel Noboa mediante decreto ejecutivo, donde dispone acciones directas contra grupos de delincuencia organizada considerados terroristas. Edison Saavedra, Noticias 7. El dirigente amazónico Marlon Vargas es el nuevo presidente de la CONAIE. Tras superar a Leonidas Issa, que perdió su segunda elección en este 2025, hay expectativas de que Vargas le dé un giro al movimiento indígena. Marlon Vargas fue alzado en hombros cuando le ganó las elecciones de la CONAIE al expresidente Leonidas Issa. El dirigente Achuar liderará el movimiento indígena por el periodo 2025-2028. Esto luego de obtener 617 votos en los comicios que se efectuaron en Conocoto. 116 para Marlon. Issa buscaba un segundo periodo consecutivo, pero no pudo ante el discurso de unidad que promovía su contendiente amazónico de 49 años. Estoy aquí para unir a la organización más grande del Ecuador, así como uní a una organización moribunda, que es la Confeña y compañeros y compañeras. Este es el segundo revés en el año para Issa, porque en febrero perdió las elecciones presidenciales al no superar el 5% de votos, quedando por debajo del nulo y muy distante de los dos candidatos de la segunda vuelta. De hecho, a Issa le fue mal precisamente porque se quedó, digamos, estancado en los extremismos, en el discurso de barricada, bajo una propuesta político-electoral que no llegó a sintonizar con la mayoría de ecuatorianos. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos lo que buscan es libertad. Vargas fue presidente en 2 oportunidades de la CONFENAIE, la agrupación indígena de la Amazonía, y fue dirigente de la nacionalidad achuar de su natal provincia de Pastaza. De su nueva administración, se cree que será distinta, porque se presentó con una postura más pragmática y menos confrontativa. Mi propuesta también es fortalecer el sistema de educación intercultural bilingüe, la salud intercultural, la economía nuestra. La expectativa es que con Vargas la CONAIE esté más abierta al diálogo con el gobierno y las organizaciones sociales. Los dirigentes indígenas amazónicos han jugado un papel importante en la administración de la política social dentro de la CONAIE. Me parece que podría haber un cambio no solo un cambio de timonel en las formas, sino en el fondo. Vargas también dejó en claro que, a diferencia de su predecesor, no liderará la CONAIE alejado de las comunidades, sin presencia en territorio. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
Durante su consejo ampliado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, resolvió expulsar a 6 asambleístas que votaron contrario a su bancada en las sesiones del Pleno del Legislativo. Estos son Cecilia Baltasar, Carmen Tipul, Manuel Choro, Fernando Nantipía, José Luis Nango y Edmundo Cerda. Este último rechazó la decisión de la CONAIE y aseguró que esto obedece a intereses personales. Escuchemos. De sancionar la CONAIE a nosotros. Lo que hizo Leonidas Issa es tal vez por la desesperación que se iba a su casa. Todas las resoluciones quedan en actas, pero la nueva dirigencia viene, analiza y observa cuáles sí vamos a dar paso y cuáles no. Y nosotros también vamos a mandar ya como bloque de los seis asambleístas de Pachacuti a fin de que sea analizado documentadamente si fue legal o fue ilegal lo que hicieron la CONAIE respecto a expulsarnos. Eso no pueden hacer ellos. Nosotros somos Pachacuti, tenemos nuestro movimiento político y a ellos nos debemos. En su habitual rueda de prensa de los días lunes, la portavoz oficial de Carondelet, Carolina Jaramillo, informó de la reducción de la pobreza, la homologación salarial de más de 1.000 docentes y récord histórico en exportaciones. Además, se refirió al tema de la reinserción escolar de 92.000 estudiantes. Revisemos. Con el plan Todos a las Aulas, la vocera de gobierno Carolina Jaramillo anunció que 92.448 estudiantes entre niños, adolescentes, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad se reinsertaron a la educación escolar, que busca incrementar la tasa de matrícula en todos los niveles educativos. Del total de estudiantes reinsertados, 46.8% son mujeres, 53.2% son hombres. Dentro de esta acción se contempla la visita de brigadas a las familias, el número 1-800 de educación 33-82-22 es línea gratuita para reportar a personas que se encuentren fuera del sistema escolar. El equipo de gestión territorial brindará el acompañamiento necesario para su reintegración. En materia educativa informó además que 1.835 docentes del séptimo grupo del magisterio recibirán su pago de homologación salarial, con una inversión de $10.4 millones. La homologación salarial es un proceso responsable, ordenado y transparente. En el tema económico, Jaramillo indicó que Ecuador alcanzó récord histórico de exportaciones de productos emblemáticos, entre ellos camarón, banano, plátano, cacao en grano, así como conservas de atún y flores. De 10.480 millones en exportaciones. Entre enero y mayo de 2025, las exportaciones no petroleras ni mineras crecieron en un 23%. El sector agrícola, agroindustrial con un crecimiento del 33%, el sector acuícola pesquero con un 15% y el sector manufacturero con un 9% de incremento. En otro tema indicó que 220.000 personas salieron de la pobreza, según datos del INEC. En junio de 2024 estaba en 25.5% y a la misma fecha, en el 2025 se redujo al 24%. Este índice es el más bajo desde diciembre de 2018 y nos compromete a trabajar para mejorar las condiciones de vida de más de ecuatorianos. Iván Casamen, Noticias 7. Y asimismo, la portavoz oficial de Carondelet indicó que la última semana de julio podría reanudarse la operación del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE, así como del oleoducto de crudos pesados, que al momento mantienen suspendidas sus operaciones tras la erosión regresiva del río Loco, que amenaza 113 kilómetros de tubería. Equipos de Petroecuador trabajan en la construcción de 2 variantes montaña arriba para reanudar las operaciones. Asimismo, ya se tendría una fecha tentativa para la reactivación de la refinería Esmeraldas tras graves daños causados por el incendio registrado en mayo pasado. Escuchemos. En la planificación se espera que el SOTE tenga una reactivación del bombeo para el 26 y el OCP para el 23. De todas maneras, tal como lo anuncié la semana pasada, estas actualizaciones siempre tienen un margen, digamos, que está sujeto a los eventos climáticos. En el último calendario que me han hecho llegar a mí de la refinería de Esmeraldas, la primera fecha de arranque que tengo es para el 25 de julio. Amigos televidentes, es momento de hacer una pequeña pausa. Los barrios del sur de Quito aún se mantienen con desabastecimiento de agua. Las plantas potabilizadoras ayudan al suministro de líquido vital. Con esto y más volvemos.
Regresamos con más información. Y en el sur de Quito, la falta de agua potable ha afectado a miles de familias que llevan días esperando el restablecimiento, en este caso del servicio. Frente a esto, las autoridades han instalado módulos portátiles para potabilizar agua y garantizar el abastecimiento. Estos equipos ayudan a que el agua llegue segura mientras se realizan las reparaciones necesarias. En el sur de Quito, la vida se ha detenido por esperar agua. En barrios como Caupicho o Nueva Aurora, las personas salen apresuradas con lo que tengan a la mano: botellones, baldes y bidones, cuando suena una sirena. Esa señal que avisa que un tanquero ha llegado, pero este no llega todos los días y los horarios anunciados son inexistentes. Y entonces hemos estado de un lado para el otro lado con los baldes, porque días han venido a las 7, 8 de la noche, una sola vez en el día, y ha sido un caos esto. Jaime, de 75 años, nos cuenta que a lo largo de estos 12 días sin agua ha tenido que soportar el frío de la madrugada, que es cuando, dice, suelen llegar los tanqueros con agua. A eso le suma el dolor en los brazos de tanto cargar los baldes llenos de líquido vital. Bastante duro. Nosotros vivimos más de unas 5 cuadras, hemos tenido que llevar solo en baldes. Así como Jaime, mujeres, niños, personas de la tercera edad viven pendientes de un camión. Marta, de 80 años, relata que el agua que recolecta del camión no es suficiente para vivir como lo hacía hasta hace 12 días. Lavamos tipo costa hoy porque lavamos en lavacaras y no es suficiente. Muchos negocios han cerrado. Otros, como restaurantes o lavanderías, han tenido que parar por completo. Las familias racionan cada gota. Bañarse, lavar, limpiar, todo se mide. Todo se pospone. Nosotros no utilizamos solo es para el baño y la comida, nada más. Tenemos que salir a otro sector a bañarnos, a lavar la ropa. En medio de esta emergencia, el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas apoyaron con la instalación de 5 tanques en 11 barrios del sur de Quito. Además, según el viceministro de Agua, Freddy Muñoz, se coordinó con la Cruz Roja para instalar 3 módulos portátiles potabilizadores de agua. Estos ya están operando en Nueva Aurora y Caupicho y han aliviado parte del abastecimiento. Corresponde a un volumen de agua procesada potable de 80,000 litros día, mientras que en Caupicho serían 30,000 litros día. Con estas 2 plantas se han logrado producir aproximadamente de 600,000 litros de agua y beneficiando a aproximadamente 43,000 habitantes en los sectores mencionados. Pero la pregunta en cada calle sigue siendo la misma: ¿cuándo volverá el agua? Y queremos que ya regrese el agua. Este lunes 21 de julio, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, explicó en Frecuencia Quiteña que las bajas temperaturas en el páramo han retrasado la instalación de la nueva tubería. Dijo que esperan terminar las obras esta tarde y una vez abiertas las compuertas en la mica, el agua podría empezar a restablecerse en las próximas 12 a 48 horas, dependiendo de la altura de cada zona. Emilia Reynoso, Noticias 7. En Quito hay 17 zonas que están en alto riesgo de incendios forestales. Los bomberos alertan que en esa temporada seca el peligro aumenta. Ya se han activado brigadas, campañas de prevención y puntos de abastecimiento para evitar nuevas emergencias. En Quito, 17 son las zonas más vulnerables a incendios forestales, según el Cuerpo de Bomberos. Se trata de áreas donde la vegetación llega hasta las casas. Por ejemplo, los parques como el Huanguiltagua, Chilibulo, Guápulo, El Panecillo y las laderas de Pichincha son las que requieren un monitoreo permanente. Ha sido una temporada de invierno muy fuerte, la vegetación ha crecido, entonces sí tenemos bastante vegetación en el distrito metropolitano de Quito, especialmente en los lugares donde existe boscosidad, quebradas. La ciudad entró en la temporada seca, que va desde junio a septiembre, y con ella aumentan los riesgos de que surjan incendios masivos. En 2024 hubo más de 340 emergencias que afectaron a más de 2.500 hectáreas.
Para prevenir nuevos incendios, los bomberos de Quito tienen un plan. Bomberos está ingresando a realizar limpiezas o desbroces, como lo llamamos, para reducir la vegetación que tenemos al momento de matorrales en ciertos lugares. También estamos realizando líneas de defensa, quiere decir que estas líneas naturales que tenemos ya establecidas se les está ampliando, se las está limpiando para evitar que ocurran o sean una fuente que nos ayude a detener el incendio forestal. Además, se han sumado 70 brigadistas y se crearon 19 puntos para abastecer a los bomberos durante las emergencias. Los bomberos también dan charlas en los barrios para enseñar cómo prevenir incendios. Si una persona provoca uno, las multas pueden ir desde $1,000 hasta más de $35,000. Los bomberos piden a la gente no encender fuegos y llamar al 911 si ven humo en zonas de vegetación. Emilia Reynoso, Noticias 7. Un fallecido y varios heridos fue el resultado de un choque múltiple registrado en el sector de San Carlos, en el norte de la capital. Un camión sin frenos bajó a toda velocidad en contravía, impactándose contra al menos 8 vehículos. Estos son los momentos cuando el pesado automotor, aparentemente sin frenos, baja a toda velocidad en el sector de San Carlos, en el norte de Quito. El camión bajó a contravía, llevándose todo a su paso. Un vehículo logró evadirlo, pero la tragedia estaba cuadras más abajo. El primero en impactarse fue este taxi, cuyo conductor perdió la vida. Fue tanta la fuerza del accidente que su cuerpo quedó postrado en la calzada. De la persona fallecida es una persona conductor de un taxi, el mismo que intentó evadir, escapar del camión. Al momento que intenta salir, el taxi colisiona con el camión. Tras chocar contra el taxi, el camión siguió calle más abajo hasta impactarse con al menos 10 vehículos, entre ellos automóviles, motos y un bus, para finalmente estrellarse contra una vivienda. Muchos automotores quedaron reducidos a escombros. El camión ha perdido frenos y va a darse contra una casa, un poste, un árbol, unas 2 cuadras más abajo. En este trayecto se producen los daños materiales a 4 vehículos que se estaban circulando y a 6 vehículos que se encontraban estacionados. El Cuerpo de Bomberos, Agencia Metropolitana de Tránsito, Policía Nacional y otras instituciones acudieron inmediatamente al lugar para atender la emergencia, que dejó varios heridos. 3 personas heridas que han sido atendidas en el lugar, 2 están en espera de recepción en casa de salud y una se encuentra trasladada al Hospital Pablo Arturo Suárez. Varios árboles y postes caídos daban cuenta de la magnitud del accidente. La Agencia Metropolitana de Tránsito realizó pruebas de alcohol a los conductores, pero dieron negativas. En tanto, el conductor causante del siniestro quedó bajo la custodia de las autoridades. Aparentemente tiene aliento a licor, pero la prueba le marca negativa. Esto quiere decir que no sobrepasa el límite de la alcoholemia en la sangre. Efectivamente, ya se le brindó la atención médica correspondiente y se encuentra prendido. Además, según el registro vehicular, el camión que perdió los frenos no tenía revisión de este año. La última aprobada fue en 2024. Además, transportaba material sumamente pesado que no correspondía a las capacidades del automotor. Edison Saavedra, Noticias 7. Durante su cuarta edición, el evento Hueca Fest 2025 reunirá 130 huecas tradicionales y 50 emprendimientos gastronómicos bajo el lema Sabe a Ecuador. Se desarrollará del 8 al 11 de agosto en la explanada posterior del Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. Y ya llegó el Hueca Fest. Cuénteme. Venga mi guapo, venga mi rey, venga mi precioso. Los mejores jugos del Ecuador, mi vida. Bienvenidos. Esto está buenísimo, buenísimo. Sí, no tengo manos para todo. Con alfombra roja, con los mejores platos de la Hueca del mundo, con un evento espectacular. Así se inaugura el Hueca Fest. Y entonces, comida, comida y comida. La mejor, la más rica, la única. Es el dar el amor a través de los sabores ecuatorianos. Para nosotros es un abreboca de lo
que se va a venir el 8, 9, 10 y 11 de agosto en el Parque Bicentenario. Tenemos 170 stands en 20,000 metros cuadrados. Son 130 negocios de gastronomía y 40 de emprendimientos de toda índole. Esperaremos entonces con ansias del evento. Eso sí, aprovechar. Y ahora, todo para adentro. Si no sabe comer sin chorearse, no sabe besar. ¿Cuánto se va a comer? A ver, dígame la plena. Una vuelta y media pienso dar. ¿Vuelta y media? Vuelta y media. ¿Con ají o sin ají? Con ají. ¿Y qué pregunta tonteras? De ley. Y claro, siempre habrán secretos. Son esos de la mamá, de la abuela y quién sabe hasta de la bisabuela. Los que nos hacen disfrutar, los que nos hacen recordar. El secreto es respetar a la gente y cocinar con amor. Y eso sí, con buenos productos de calidad para tener la clientela que tengo. Y aunque a algunos les agarramos de sorpresa, no se olvida que aquí todo es con la mano en la presa. A ver, ahí voy. 10 sobre 10, vea. Choclito tierno, rica la comida de nuestro Ecuador y sobre todo de Quito. ¿Saben qué es sobre todo? Tradición y cariño. Y es que eso son las huecas. Me parece que nuestro compañero Arturo Barriga pasó muy bien y se comió todo. Sí. Bueno, vamos a tener entonces del 8 al 11 este Hueca Fest. Por el momento nos vamos a la pausa y regresamos con los deportes. ¿Qué tenemos? Claro que sí, Meche, cuando regresemos les contamos, ¿no?, las novedades con futbolistas ecuatorianos, sobre todo lo que sucedió en la Asamblea Nacional, porque recibieron en este caso a Moisés Caicedo, sobre todo para homenajearlo por el logro conseguido con su equipo, con el Chelsea, habiendo ganado el Mundial de Clubes. Esto y más cuando regresemos.